donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. Dígalo, libertad, 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 libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. Yo siento paz. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó, me libertó, me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó, me libertó, me libertó. Hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. Ya Cristo viene, señales hay, almas salvadas viene a llevar. Los que velaron se irán con Él, los que durmieron se quedarán. Me voy con Él, me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. Ya Cristo viene, señales hay, almas salvadas viene a llevar. Los que velaron se irán con Él, los que durmieron se quedarán. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Ya Cristo viene. Nos hizo libres. Nos hizo libres. Y por esa libertad que Él nos ha dado, sabemos que cuando Él venga, nosotros nos vamos a ir con Él. Nos libró del pecado, de la esclavitud, del infierno, por su sangre preciosa. Por eso podemos decirlo. Nos vamos con Él. Nos vamos con Él. Amén. Te damos gloria, Señor, y honra. Porque estamos esperando tu venida. Hay tantas y tantas señales de que tú vienes pronto, Señor. Queremos, como tu pueblo, Señor, que seamos provocados para esperar, amar tu venida. Muchas gracias por la libertad que nos diste. Eres hermoso, eres glorioso, eres todopoderoso. No hay otro como tú, Señor. Recibe el honor en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Veo a Cristo coronado de alabanza y de gloria. Murió
venciendo con poder y gran gloria. Veo a Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo en lugares celestiales, llegando a todo aquel que le ame. Eres glorioso, Rey victorioso, venciste a todo mal. Eres glorioso, Rey victorioso sobre toda autoridad. Todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Veo a Cristo coronado de alabanza y de gloria. Murió lleno de misericordia, venciendo con poder y gran gloria. Veo a Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo en lugares celestiales, llegando a todo aquel que le ame. Ahora dígalo conmigo. Eres glorioso, Rey victorioso, venciste a todo mal. Eres glorioso, Rey victorioso sobre toda autoridad. Todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Eres glorioso. Eres glorioso, Rey victorioso, venciste a todo mal. Eres glorioso, Rey victorioso sobre toda autoridad. Todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Pues tú reinas, majestuoso Rey. Pues tú reinas, majestuoso Rey. Aleluya. Eres glorioso, Señor.
Rey victorioso. Eres altísimo, eres la gloria de las naciones. Eres altísimo, Señor, gloria de las naciones. Eres santo, mi Jesús, Señor de la creación. Eres altísimo, Señor, mi creador, mi redentor, y yo me regocijo en ti. Eres altísimo, Señor, gloria de las naciones. Eres santo, mi Jesús, Señor de la creación. Eres altísimo, Señor, mi creador, mi redentor, y yo me regocijo en ti. No encuentro gloria en mis caminos, y no hay poder en mi propia fuerza, ninguna ayuda en mis riquezas, pero yo te conozco a ti. Eres altísimo, Señor, gloria de las naciones. Eres santo, mi Jesús, Señor de la creación. Eres altísimo, Señor, mi creador, mi redentor, y yo me regocijo en ti. No encuentro gloria, no encuentro gloria en mis caminos, y en mi propia fuerza, ninguna ayuda en mis riquezas, pero yo te conozco a ti. Eres altísimo, Señor, gloria de las naciones. Eres santo, mi Jesús, Señor de la creación. Eres altísimo, Señor, mi creador, mi redentor, y yo me regocijo en ti. Eres altísimo, eres altísimo, Señor, gloria de las naciones. Eres santo, mi Jesús, Señor de la creación. Eres altísimo, Señor, mi creador, mi redentor, y yo me regocijo en ti. Y yo me regocijo en ti. Y yo me regocijo en ti. Eres la gloria de las naciones, y eres en ti, Señor, en quien confiamos. Descansamos y nos apoyamos en ti, Señor, no en nosotros, no en nosotros. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Menguar
habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dígaselo. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Esa es nuestra oración, Señor, a ti. Ese cántico, Señor, lo elevamos a ti de lo profundo de nuestro corazón, como una oración que llegue hasta tu presencia. Que seas tú en nosotros. No hay algo en nosotros mismo, Señor, que pudiera darnos confianza, seguridad en que podemos apoyarnos. Pero tú, Señor, tú eres todo. Queremos menguar, que tú crezcas, que tú crezcas. Nuestra confianza y dependencia está en ti solamente, Señor. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias porque a través de tu palabra tú nos hablas en esta tarde, en esta noche ya, Señor. Que tu Espíritu Santo sea guiando la vida del pastor Edgar en esta hora. Que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestro corazón. Esta palabra que tienes, Señor, en esta hora, podamos recibirla y podamos, Señor, con tu ayuda, con tu gracia, con la dirección de tu Espíritu, caminar en ella para la gloria de tu nombre. Gracias por lo que hoy hablarás con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Voy a dejar el lugar al pastor Edgar, que él es el que continuará con los estudios en esta hora. Dios le bendiga. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Estoy agradecido con Dios por la oportunidad que tengo nuevamente de
de estar en este lugar y poder compartir con ustedes su palabra y poder continuar con este capítulo 5 del estudio de Santiago, que sin duda ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Hemos estado reflexionando diferentes temas a través de este estudio, y yo creo que en la medida que hemos reflexionado en las palabras que escuchamos y sobre todo que la empezamos a aplicar en nuestra vida, ha sido de gran bendición. Y vamos a continuar entonces en ese capítulo número 5 de este estudio de Santiago. Y para este capítulo vamos a ver 4 temas, así 4 grandes temas, voy a decirlo de esta manera. Y vamos a empezar precisamente con un tema bien interesante que tiene que ver con los ricos, tiene que ver con los aspectos materiales, tiene que ver con las actitudes, ¿verdad? De aquel que tiene en abundancia y el trato hacia con su prójimo. Después vamos a continuar con el tema de la paciencia. Este capítulo 5 también nos va a hablar acerca de algunos aspectos de la paciencia. Algunos llegan a ser impacientes por las actitudes precisamente de los ricos y por muchas otras razones, pero vamos a tratar acerca de las actitudes que se llegan a tener precisamente por impaciencia. Y bueno, si somos pacientes, para de aquí a 2 semanas vamos a estar considerando ese punto. También vamos a ver lo que es la oración, pero algunos aspectos así muy puntuales, como lo que es la enfermedad, el pecado, por supuesto, y arrepentimiento en esa enfermedad, y por supuesto también la fe, todo esto relacionado con la oración, punto número 3. Y punto final, vamos a ver acerca de la restauración. Vamos a considerar aquel que se extravía y por supuesto aquel que hace regresar al extraviado y encaminarse nuevamente en los caminos del Señor. Muy bien, y empezando con este punto, el primer punto que les mencionaba acerca de los ricos. Este capítulo 5 empieza hablando una palabra muy fuerte, una palabra de parte de Dios para los ricos, sobre todo para aquellos con esas actitudes que en un momento vamos a detallar. Esta palabra que decía yo, muy fuerte, considerando allí algunos estudios, veía que hay muchas personas que consideran eso, que es una palabra muy fuerte. Un comentario por ahí en sus estudios lo van a ver, se les hizo llegar por WhatsApp, para aquellos que están en el WhatsApp, se les hizo llegar el archivo en formato PDF y verán precisamente alguna nota. Pocos predicadores llegan a utilizar precisamente esta palabra por lo fuerte que es considerado, pero es bueno para nuestras vidas el poderlo ver. Es una palabra fuerte y va dirigida a ricos, va dirigida a personas que sin duda tienen abundancia. Y algunos pues debaten entre que si se habla de los ricos que no conocen a Dios, los ricos del mundo, ¿verdad? Podríamos decir, o ricos en medio de la iglesia, hermanos, ¿verdad? Que pudieran llegar a caer en estas actitudes. Yo prefiero pensar que pues va dirigido en general a cualquiera que tiene una actitud como las que vamos a considerar, actitudes que sin duda no son agradables ante los ojos de Dios y por las cuales Dios hace juicio. Me voy por ese lado precisamente, a todos aquellos que caen en esta situación y que por supuesto no agrada a Dios. Y miren, algunos pensarán que Dios no conoce, que Dios no se acuerda, ¿verdad? O simplemente que Dios se le olvidó, que Dios no nos quiere escuchar, porque a veces nuestras oraciones no son respondidas tan inmediatamente como quisiéramos. Pero lo que vamos a ver aquí es que Dios sí está escuchando y Dios está al pendiente de todas estas cosas. Dios sabe el mal que estas actitudes de aquellos ricos, ¿verdad? De aquellos que tienen abundancia, han causado hacia su prójimo. Y han causado mal, hermanos, sin tener el más mínimo dolor o sentimiento, siquiera de compasión o por lo menos de remordimiento. Sí, por lo menos digo yo, porque sabemos que lo que es remordimiento y lo que es arrepentimiento, siquiera remordimiento que tuvieran y no lo tienen. Entonces es una palabra precisamente a ellos. Pero insisto en esto, a los ricos que tienen ciertas actitudes, porque si hablamos también de los ricos en general, pensaríamos mal.
estaríamos descalificando a cualquiera solo porque tiene abundancia o porque tiene riqueza, y tampoco las cosas son así. Dios va a poner las cosas en el orden correcto. Aquellos que han hecho mal uso de sus riquezas, ¿verdad? Y que haciendo mal uso han abusado pues de los que tienen menos. Y entremos al versículo 1, y desde este versículo nos vamos a dar cuenta de las palabras fuertes, ¿verdad? Que Dios da precisamente para aquellos con riqueza. Y digo que Dios porque sabemos todos que el Espíritu Santo es el que dirigió a todos aquellos que escribieron, ¿verdad? La palabra, aquellos que escribieron estas cartas. Y ahí está Santiago dirigido por el Espíritu Santo diciendo en el versículo 1, ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Dice, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Estamos viendo la nueva versión internacional. Ahí en su pantalla van a ver los textos. Si gustan anotarlos, yo de todas maneras los voy a estar leyendo. Si gustan anotarlos para después revisarlos en su Biblia, en su versión 60. Pero por ahorita me voy a basar en esta versión. Entonces dice, escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Ya desde este momento, hermanos, vemos que la palabra está hablando de un juicio. Ya está hablando de cosas que van a venir por las calamidades que les vienen encima. Aquello que ya Dios ha determinado va a suceder. Y va a ser tan doloroso que la palabra para ellos dice, lloren, ¿verdad? Lloren a gritos, incluso. En nuestra versión 60 dice, llorad y aullad por las miserias que les vienen. Esto es de llamar la atención. ¿Y por qué Dios les da esta palabra? Vamos a irlo viendo. Porque ellos han sido administradores infieles. Ese es el motivo principal. Ellos han sido aquellos que han utilizado lo que tienen, pero para afectar a otros. ¿No sería de esta manera si todos tuviéramos claro que todas las cosas son de Dios? Todo es de Dios. Si aquel que tiene abundancia comprendiera que todas las cosas son de Dios y que lo que tiene viene de parte de Dios porque Dios se lo ha dado, entonces haría las cosas de forma diferente. Sin embargo, lo común es que el hombre piense, bueno, es mi inteligencia, es mi trabajo, es mi esfuerzo, ha sido mi dedicación, ha sido mi compromiso. Y es natural que el hombre piense, si ha hecho todas estas cosas, que viene de él todo lo que ha conseguido. Pero la verdad es que cualquier cosa que haya hecho para conseguir los bienes materiales que pudiera tener, finalmente Dios se lo permitió y Dios siempre estuvo detrás de todo lo que él haya vivido o haya hecho para estar en esa posición de abundancia. Pero obviamente, ¿verdad? Si pensamos en aquellos que no conocen a Dios, jamás van a considerarlo de esta manera. Y van a pensar siempre que es su esfuerzo y jamás verán a Dios. Por lo tanto, no se sienten administradores de algo ajeno. No sienten que esto es una responsabilidad puesta de parte de Dios y que tenemos que hacer algo bueno con aquello que Dios pone en nuestras manos, aquellos bienes materiales que Dios pone en nuestras manos. Ellos no lo ven de esa manera, ¿verdad? Pero la verdad es que nosotros tenemos la oportunidad de ver las cosas así y saber que Dios es quien nos ha dado lo que tenemos. Así que lo primero será aprender, ¿verdad?, a ser administradores fieles y usar aquellos bienes para lo que Dios nos ha dado. Aquel que tiene abundancia, hermanos, y también lo voy a empezar a mencionar de esta manera, abundancia, porque dejarlo en la palabra ricos a lo mejor pensaríamos, no, bueno, yo no soy un Bill Gates, ¿verdad? O yo no soy un gran empresario en este mundo, ¿verdad? A nivel país, no soy un gran empresario, pero no necesita.
no necesita llegar a eso. Puede tener un negocio modesto, un negocio pequeño, o simplemente tener abundancia, hermano, en su vida. Y hablo de los aspectos materiales. Y lo que Dios quiere que nosotros podamos aprender es a ser administradores fieles. Hermanos, un tema importante para nuestras vidas en este sentido es aprender a compartir con los demás. Sabe que aquel rico del que estamos hablando aquí en la carta de Santiago, aquel rico realmente no se preocupa por los demás, no piensa por los demás, no tiene interés por los demás, se preocupa solamente de él mismo. Entonces vamos a ver de qué manera, de cuántas formas el rico pudiera estar haciendo esto y actuando negativamente ante la voluntad de Dios. Y 4 pecados serán mencionados en estos pasajes que vamos a considerar en el tema de los ricos. 4 puntos o 4 pecados, ¿verdad?, que vamos a considerar hoy 2 de ellos, pero los voy a mencionar los 4. El primer pecado que cometen los ricos, y vuelvo al punto, aquellos que Dios les ha permitido tener abundancia, es acumular riquezas. El Señor Jesús habla de esto y lo revisamos en un momento, pero habla acerca de hacer tesoros en la tierra. Entonces es el primer pecado, acumular riquezas. Si no lo ve así, necesita empezarlo a considerar. Es un pecado ante los ojos de Dios acumular riquezas, sobre todo cuando esta acumulación de riquezas no está siendo en beneficio de nadie. Segundo pecado que también cometen los ricos, ¿verdad?, es no pagar al obrero, ¿verdad?, no pagar al jornalero, pues su salario, no pagarlo, no hacerlo justo, ¿verdad?, en cuanto a la remuneración por el trabajo que pudiera estar realizando el trabajador. Y en esto también se peca delante de Dios. Pudiera haber muchos argumentos acerca de que están cuidando su economía, que están cuidando allí las finanzas de la empresa. Puede haber muchos argumentos. Incluso yo creo que muchos de ustedes conocen que hoy en día ya las empresas se mueven de tal manera en la que los trabajadores pierden muchos derechos y actúan de esta forma, no pagan el jornal adecuado a sus trabajadores. En eso se resume, así de sencillo, en eso se resume este pecado. Estos 2 vamos a ver el día de hoy, pero menciono los 2 que vamos a ver la próxima semana. También vivir en lujos excesivos, tercer pecado. Vivir en un lujo más allá. Es natural que busquemos cierta comodidad, es natural, pero hay quienes viven en un lujo que va más allá de lo razonable, y esto también es condenado de parte de Dios. Y también vamos a hablar acerca de abusar precisamente de esa riqueza, porque la riqueza trae poder, y entonces se abusa de ese poder, ¿verdad?, para incluso tener un trato inhumano para con su prójimo. El rico a ese punto puede llegar, porque no se interesa por los demás. Decía yo hace un momento, no siente ni tantito remordimiento por tratar mal a otras personas, y precisamente por ese estatus social. No tiene eso. Sin embargo, Dios nos ha llamado a ser humildes, hermanos, a ser sencillos. Si Dios nos permite tener abundancia, que esa abundancia sea con sencillez y con la facilidad, ¿verdad?, la bendición, la gracia, la alegría incluso de poder compartir. Pero vamos a ver aquellos que se hacen tesoros en la tierra como primer pecado. Y dice allí en Santiago capítulo 5 los siguientes versículos, el 2 y el 3. Lo que está hablando el Señor, ya dijo una condenación a los ricos, y ahora les dice: se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas, y eso que estamos en los últimos tiempos. En nuestra versión 60, la última parte dice: han acumulado tesoros
para los días postreros. Han acumulado tesoros para los días postreros. Entonces, miren, ¿qué es lo que trae el hecho de acumular tesoros? Se menciona por ahí la riqueza, se menciona por ahí las ropas y se menciona el oro y la plata. Entonces, en cuanto a las riquezas, almacenar, por ahí verán esas notas, en aquel tiempo se consideraba rico, pues aquella persona que tenía semillas, ¿verdad? Semillas para ir al campo, sembrar. Por supuesto que era rico aquel que tenía semillas porque significaba que podía sembrar y tener el fruto de la tierra. Entonces era considerado como alguien rico. Si tenía aceite, si tenía cualquier otro producto del campo, pues era alguien rico, sobre todo si lo tenía allí en abundancia. Pero el asunto es que almacenar todo eso se echa a perder. Almacenar eso se echa a perder. Y vaya que sí hay casos. El Señor Jesús habló de esto. Allí en Lucas capítulo 12, versículo 18, dice: ya sé lo que voy a hacer. Ustedes recordarán este pasaje. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. ¿Se dan cuenta, hermanos, de lo que está hablando este hombre rico? Si nos regresamos y leemos todo el contexto, veremos, hubo abundancia, ¿verdad? Hubo una buena cosecha y tenía graneros. Sin embargo, pues él se dio cuenta que no iba a caber esa cosecha en esos graneros, así que digo, voy a derribar estos graneros y voy a hacer otros más grandes para que quepa esta abundancia. Notarán ustedes, hermanos, que este hombre en ningún momento pensó en compartir con los necesitados. Él dice, ya sé lo que haré, voy a derribar estos graneros y voy a construir otros más grandes. A través de la historia siempre ha habido gente necesitada. El Señor Jesús lo dijo también en un momento. Siempre habrá pobres, siempre habrá aquellos que necesiten el apoyo de otros que tengan, ¿verdad? Que necesiten que otros le compartan. Esto siempre habrá. Sin embargo, necesitamos ver como como un pensamiento común en aquel que tiene abundancia y se olvida de Dios. Se olvida de que Dios le ha dado esa abundancia, porque su pensamiento, o en su pensamiento más bien, no está la gente necesitada. Puede haber excepciones, hermanos, no lo descarto, puede haber excepciones, pero lo común es encontrarnos con esto. Y entonces este hombre que construye, ¿verdad?, sus graneros más grandes, almacena todo su grano, dice el versículo 19, y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza la vida. Este hombre dice, con esto es suficiente para vivir el resto de mi vida. No importa que haya crisis, no importa que venga un tiempo de hambre, no importa que venga la sequía, no importa que no haya que comer. Yo sí voy a tener. Y entonces ahí nos damos cuenta en qué momento pensó en los demás, en qué momento consideró al necesitado. El Señor Jesús y Dios en toda su palabra, por supuesto, menciona a las viudas y a los huérfanos. ¿En qué momento este hombre hizo algún comentario así? No, él se dirige a sí mismo y dice, alma mía, ya tienes lo suficiente, ya tienes lo necesario. Ahora sí descansa, come, bebe y goza la vida. Y déjenme agregar esto, los demás, no sé. Yo ya voy a descansar, a beber, ¿verdad? Y a gozar la vida. Y es ahí donde nos damos cuenta por qué Dios condena esto, por qué Dios condena el acumular riqueza. Esa riqueza acumulada, pensando en el grano, en la semilla, finalmente se echó a perder en ese momento, pero nos deja a nosotros la enseñanza, aunque no sea el caso de guardar semilla o algún alimento, ¿verdad? Por eso decía yo hace un rato, mientras podamos reconocer que hay abundancia de parte de Dios para nuestras vidas, necesitamos tener en cuenta esto. Este hombre se olvidó de que las cosas vienen de parte de Dios y se perdió la oportunidad de poder compartir con los demás.
Así que por esa razón, Dios sin duda lo condena. Tenemos mucho que aprender respecto a eso, pero no es lo único, ¿verdad?, que se almacena de acuerdo a lo que estamos viendo allí en Santiago, porque no nada más se pudre su riqueza, también las ropas se las come la polilla. Por ahí está la nota en su lección, ¿verdad? ¿Por qué se echa a perder la ropa? Bueno, pues porque está guardada allí por mucho tiempo, no se usa. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de escuchar, seguramente en algún programa de televisión, seguramente en internet, seguramente en el periódico, pero pues hay gente que pues hace público que tiene un gran guardarropa y que tiene muchísimos zapatos, ¿verdad? Pero todo eso, una persona que tiene más de 100 pares de zapatos, hermanos, nos deja mucho que pensar en ese sentido. ¿Qué hace, qué hace cada día cuando va, verdad, allí pues al lugar donde los tiene guardados? ¿Qué hace para elegir sus zapatos? Bueno, yo creo que no los usa mucho, ¿sí? Yo creo que está pasando lo que nos dice la lección. Está ahí lleno, pero no lo usa. Y entonces, ¿qué pasa? Que estando ahí guardado, pues se echa a perder. Pero miren, estos solamente son ejemplos que nos dicen, nos dejan ver el corazón de la gente, que muy probablemente los demás no le interesan, no piensa y no le preocupa la vida de los demás, simplemente él satisface, ¿verdad?, todos sus deseos, sus anhelos en cuanto a este sentido de todo lo material, ¿verdad?, sin importarle los demás. También habla del oro y la plata, que son oxidados porque estaban guardados. En una versión, digamos que en un idioma más actual, dice así, la segunda parte del versículo, dice, se los voy a leer: el oro y la plata que tienen pierden valor cada día y su devaluación será una evidencia contra ustedes. Fíjense lo que nos está diciendo, que el dinero que tienen guardado, pasando oro y plata, ¿verdad?, al dinero, a ese recurso económico, dice, pierden valor, se está acumulando y acumulando, y yo creo que por eso pues no terminan de estar satisfechos, porque todo lo que están acumulando finalmente de todas maneras pierde su valor. Hay inflación, hay devaluaciones, hay crisis en todos los países, ¿verdad? Con esto de la globalización, todos están en crisis. Muy bien, pero hay quienes están acumulando. Muy bien. Pensando en los ricos, bueno, estos ricos no están interesados en compartir, pero pensando en aquellos que tienen abundancia, aunque usted dijera, no, yo no soy rico, pero a lo mejor Dios le permite tener abundancia. La enseñanza que estamos considerando es precisamente para que de nuestro corazón quitemos un pensamiento así, quitemos de nuestro corazón el querer acumular sin preocuparnos por los demás, sin interesarnos por los demás. Yo creo que en nuestras familias hay necesidades. Yo creo que en la iglesia hay necesidades. Y gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir con los demás. Nos habla la palabra acerca de aquel que da con un corazón alegre. Eso es grato a los ojos de Dios. El que da con un corazón alegre, que da con alegría, que no tiene ningún estorbo para poder compartir con los demás. No está pensando en que es que si comparto de esto ya no voy a tener después para mí, porque otra vez es alguien que está pensando solamente en sí mismo y no se da la oportunidad de poder compartir con los demás. Está acumulando, y esto lo está condenando Dios, y lo tomo y lo llevo a la reflexión de cada uno de nosotros, porque repito, desde el principio vemos palabras muy fuertes de parte de Dios, y ya hay una condena en ese momento. Sin duda, aquel que tuviera esta actitud pero se arrepiente, Dios le perdona. Seguro Dios le perdona si se arrepiente de esto. Pero el asunto es tener esta actitud, escuchar la palabra de Dios y no corregirlo, no hacer nada al respecto. Entonces debemos de tener cuidado.
Al principio también hacía un comentario y decía yo, bueno, no es que ser rico sea un pecado, ¿verdad? El pecado, entonces, después de lo visto, consiste en que se acumulan riquezas y bienes, pero de los cuales no hay ningún provecho para nadie más. Ese es el problema y ese es el pecado. Dice el Señor Jesús, allí en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, versículo 19 y hasta el 21. Dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Se nota, ¿verdad? Es evidente que Santiago aprendió de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque está utilizando las mismas palabras que utilizó el Señor Jesús y habla de los tesoros acumulados, habla de la polilla, habla del óxido, ¿verdad? Que destruye. Pero miren, al poder escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, tiene que llamarnos la atención que dice, no atesoren o no hagan, no acumulen tesoros en la tierra. Ya lo vimos en qué consiste el acumular tesoros en la tierra. Se echan a perder y finalmente no son de beneficio para nadie. Pero entonces, ¿cómo sería acumular tesoros en el cielo? Porque dice el Señor, no lo hagan en la tierra, háganlo en el cielo. ¿Sí? Por decir solamente unos casos, hermanos, porque sin duda que guiados por el Espíritu de Dios podemos hacer muchas otras cosas que solo esto. Pero voy a mencionar algunas cosas. Alimentar al hambriento. ¿Tienes tú y tienes la oportunidad de compartir con otro? Y tú sabes, ¿verdad? Te das cuenta, es evidente que él, pues en ese momento está desamparado, que no tiene ese sustento, pues entonces haz algo, si está en tus manos, ¿verdad? Vestir al desamparado. A Juan el Bautista se le preguntaba, porque él hablaba de arrepentimiento, recordemos, ¿verdad? Y le preguntaban, y bueno, ¿y qué haremos? Y entonces él decía, bueno, pues si pueden darle de comer, ¿verdad? A otro, háganlo. Si tienen 2 capas, bueno, compartan una. De cosas que hermanos, en la práctica es sencillo poderlo realizar. A veces pudiera ser, ¿verdad? Que a veces nos cuesta trabajo ver la necesidad del otro. Algunos a lo mejor se detienen por pena, ¿verdad? Por temor también del qué dirán. Algunos se detienen. Y miren, creo que hay que quitar eso de nuestro corazón porque el Señor que está allá arriba nos está mirando y sabe lo que estamos haciendo. Y entonces sabe que podemos estar allí frente a una situación y que tal vez en nuestro corazón decidimos no hacer algo al respecto. Muy bien, aunque todas estas palabras van primeramente dirigidos a los ricos, pero nosotros tomemos también lo que nos sirve para ponerlo en obra en nuestras vidas. Así que si hay abundancia en tu vida, si tienes la oportunidad de hacerlo, comparte con el necesitado. Si puedes proveer de alguna manera para el enfermo, pues hazlo. Hermanos, fíjense, algo que a veces consideramos muy poco y gracias a Dios porque ya tenemos un tiempo trabajando en esto, pero propagar el evangelio y que nosotros tengamos, ¿verdad?, un bien material que ayude precisamente para este fin, para que el evangelio sea dado a conocer. Empezamos nosotros a hacer la ofrenda misionera, ¿verdad? Y lo he dicho, hermanos, era algo nuevo para nosotros. Ahorita ya tenemos un poquito de tiempo haciéndolo, pero era algo nuevo para nosotros. Antes no lo habíamos hecho y empezamos a aprender. Y recientemente la última ofrenda que se dio, recordarán, fue dada precisamente a un hermano que se dedica a la traducción de la Biblia. Y al traducir la Biblia, hermanos, el evangelio se está propagando. Y él tenía necesidad, porque por dedicarse precisamente a la traducción de la Biblia, no había forma de dedicarse a un trabajo para recibir un ingreso. Y había necesidad. Y gracias a Dios porque al enterarse el pastor y después definir en consejo el poder
entregar esa ofrenda. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Estamos cooperando para que el evangelio sea propagado. Entonces, fíjense cómo son cosas muy prácticas para nosotros y de las cuales podemos seguir participando. Gracias a Dios por ello. Así que, hermanos, en general, los ricos, pues, su pecado no era solamente guardar, ¿verdad? No es solo por guardar, es porque no hay en su corazón el deseo de beneficiar a otros. No hay en su corazón el deseo de bendecir a otros. Ese es el punto y ese es lo que es necesario considerar en nuestras vidas. Entonces, primer pecado tiene que ver con eso, con acumular las riquezas. Segundo pecado que les mencionaba es el no pagar el jornal adecuado. Ahí aparece en su lección como el punto número 2, no pagar el jornal adecuado. Y veamos esto, dice el versículo 4 de ese capítulo 5 de Santiago. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Miren, está sucediendo esta situación, ¿verdad? Hay un clamor, dice, hay un clamor contra aquellos ricos que no pagan el salario que corresponde a los obreros. Van y trabajan en sus campos y ustedes no les están pagando lo que es justo, no les están pagando su salario. Pero miren, dice, el clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Eso me recuerda al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, recordemos que estuvo 400 años en Egipto y hubo un tiempo, una temporada en la que el pueblo fue oprimido por el faraón. Dice la escritura que este faraón no conocía a José y por supuesto veía al pueblo más como un enemigo que se podía levantar contra él. Así que lo que hizo Faraón fue esclavizarlos y ponerlos a trabajar para él. Pero su trato fue más allá, ¿verdad? Su opresión fue más allá porque maltrataba al pueblo. Y el pueblo clamó a Dios. Y llegó el momento en el que Dios se acordó de ellos. Dice el Señor, ¿verdad? En su palabra, acerca del que clama a Él, Dios lo escucha. Así que estos trabajadores clamaron al Señor y eso ya llegó a los oídos de Dios. Hace rato decía, ¿pudiera alguien pensar que Dios no nos escucha y que Dios no sabe y que Dios no se da cuenta? Y es que ya pasaron años y ya pasaron cosas y estas personas siguen haciendo esto y siguen actuando de esta manera y ya hemos estado orando y no vemos una respuesta de parte de Dios. Pues, ¿qué cree? Dice aquí que Dios escucha el clamor. El asunto es que Dios no contesta necesariamente en el tiempo que nosotros pensamos que debe de contestar. Y a veces no contesta en la manera que nosotros nos imaginamos que Dios debería de contestar. Porque nos olvidamos de que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que los nuestros. Nos olvidamos de eso. Y llegamos a pensar que Dios tiene que contestar nuestras peticiones de cierta manera o en cierto tiempo y estamos totalmente equivocados. Él es Dios, está allá arriba en los cielos, es eterno y nosotros somos polvo y estamos aquí en la tierra y somos finitos. Entonces no podemos pensar de esa manera. Cuando dice aquí la palabra, el clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso, nos deja ver con transparencia que Dios sí escucha nuestras oraciones, que Dios sí escucha nuestras oraciones, aunque no lo veamos y aunque no lo entendamos, pero Dios sí escucha. Y fíjense lo que Dios hace. Jeremías capítulo 22, versículo 13, respecto a esto del salario no pagado, ¿verdad? Dice Jeremías 22, 13, hay del que edifica su casa y sus habitaciones superiores, violentando la justicia y el derecho. Ay del que obliga a su prójimo a trabajar de balde y no le paga por su trabajo. Ese ay ya me suena también un tanto condenatorio. Pobre de él
¿sí? Porque lo está diciendo Dios. Pobre de él, del que tenga estas actitudes, que en otras palabras, hermanos, se está haciendo rico con el trabajo de otros. Está poniendo a trabajar a aquellos y no le da el salario correspondiente. Al no darle el salario correspondiente, ¿por qué lo hace, hermanos? Porque a veces las empresas no pagan esto o aquello, lo que se considera como, pues, como lo que está dentro de la ley. ¿Por qué lo hacen? Pues eso, pues para ellos es una riqueza, un ingreso que se queda allí y lo van guardando. Pero el Señor lo condena porque dice, ay del que hace esto. Y es que, hermanos, dice la palabra, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y si Dios está dando una palabra de este tipo, mejor escuchar, mejor atender la voz de Dios. Y si usted está escuchando y es su caso, hermano, o usted, ¿verdad?, que está visitando este video, esta página, y Dios le hace entender que es su caso, arrepiéntase, deje de hacer y actuar de esta manera y actúe de manera justa, como Dios demanda. No es todo. Voy a leer otro pasaje. Malaquías capítulo 3, versículo 5 dice, de modo que me acerqué a ustedes para juicio. De modo que me acercaré a ustedes para juicio. Estaré presto a testificar contra los hechiceros, los adúlteros y los pérjuros, contra los que explotan a sus asalariados, contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos y niegan el derecho del extranjero, sin mostrarme ningún temor, dice el Señor Todopoderoso. Mire lo que dice la palabra, me acercaré a ustedes para juicio, dice el Señor. No dice cuándo, pero dice, ¿verdad? Me acercaré para juicio. Es tremendo lo que nos está diciendo. Y fíjense, estos pecados, hechicería, adúlteros, pérjuros, ¿verdad?, los pone al mismo nivel que aquellos que explotan a sus asalariados. Y alguno podría pensar, no, pues es que ser hechicero o adúltero, son cosas muy diferentes a esto. Pues ¿qué cree? Que para Dios tiene el mismo peso porque va a actuar de la misma manera. Y entonces Él está diciendo, me acercaré a ustedes para juicio, dice el Señor. Es de llamar la atención, hermanos, y poner precisamente atención a lo que dice el Señor. Porque dice al final, y no mostraron ningún temor, no mostraron hacia Dios ningún temor. Evidentemente, esto son acciones que se realizan porque no hay temor de Dios. Por lo que decía al principio, no hay ninguna comprensión, ningún entendimiento de que de Dios son todas las cosas y que lo que tenemos viene de Dios. Incluso las capacidades que podría argumentar vienen de parte de Dios y lo dio allí para que hiciéramos buen uso de las cosas. Pero aquí algunos se están aprovechando. Así que, hermanos, si alguno no da el pago necesario, no da el pago que otro merece, bueno, esto es pecado ante los ojos de Dios. Y sabe que lo vamos a ver más adelante a detalle, pero algunos no protestan ya de esto. ¿Sabe por qué no protestan? Porque perderían el trabajo si protestan, porque a lo mejor habría consecuencias, ¿verdad? En su trato laboral habría consecuencias y mejor prefieren callar. Y contra aquellos que callan es contra a veces quienes más se ensañan. Y esto, bueno, es interesante, ya lo vamos a considerar más adelante. Pero no olvidemos y no dejemos de considerar esto, que el clamor de ellos fue escuchado por el Señor. El clamor de ellos fue escuchado, porque así es Dios. Dios escucha el clamor de aquel que está necesitado, de aquel que necesita ayuda. Nosotros lo sabemos, cuando hemos estado en enfermedad hemos clamado a Dios, sobre todo en este tiempo, hermanos, hemos tenido muchas experiencias, ¿verdad?, en oración, hemos clamado a Dios y Dios nos ha escuchado.
Dios nos ha escuchado y lo que estamos viviendo tiene un propósito de parte de Dios. No pensemos que Dios no nos está escuchando. No pensemos. Dios no se olvida de nuestro clamor. Él defiende a los oprimidos de la tierra y el omnipotente, ¿verdad? Dios todopoderoso, nos ayuda. Así que miren, en resumen, por este último punto, vamos a decir que Dios se desagrada de hacer riquezas por medios deshonestos. No dar el pago justo a los trabajadores es un medio deshonesto. Y Dios se desagrada de esto. No es bueno hacer riquezas de manera deshonesta. Hay otras formas de hacer riquezas, las voy a mencionar, ¿verdad? Para que lo considere también. No es esto lo único, el dar, o no dar más bien el pago a sus trabajadores. Si hace fraude al fisco, también está haciendo una riqueza deshonesta o está buscando hacer una riqueza deshonesta, ¿verdad? Pesos y medidas falsas, creo que esto lo conocemos muy bien. Pesos y medidas falsas, con eso está robando a otra persona. Y al robar a otra persona, bueno, es un medio deshonesto. Sobornos, híjole, en nuestro país seguramente no pasa mucho. Las empresas sobornan. Los políticos, ¿verdad?, caen en estas prácticas. Bueno, nosotros somos llamados a abstenernos de esta situación. Incluso considere esto, utilizar una publicidad mentirosa es un medio deshonesto. Así que todas aquellas cosas que sean deshonestas y que se usan pensando que se va a adquirir riqueza, que se van a tener más recursos, se está cometiendo un grave error. Así que, bueno, Dios nos da la palabra para que podamos considerarla, para que podamos meditarla, reflexionarla, y si nos damos cuenta que estamos cayendo en un error, pues inmediatamente corregirlo, hermanos, que nos corrijamos. Por eso nos conectamos, por eso asistimos a los cultos, para escuchar la palabra de Dios, entender cómo quiere Él que nosotros vivamos y entonces corregir lo que sea necesario corregir, para que nuestras vidas marchen rectamente delante de sus ojos. Y no puede ser una carga, no podemos mirarlo como una carga, sino que es más bien un gozo en nuestro corazón, saber que Dios nos está hablando y nos está corrigiendo y que lo que espera es simplemente obediencia. Corazones sencillos, corazones humildes que pueden reconocer su falta y enderezarse y caminar bien a los ojos de Dios. Que el Señor nos permita, hermanos, a cada uno de manera personal, tomar aquello que tenía Dios para nosotros y ponerlo por obra. Le voy a pedir que allí en su casa cierre sus ojos y oremos. Y vamos a dejar el lugar después al pastor Armando para que sea él quien nos despide y dé los avisos y los saludos. Amado Padre, gracias. Te damos gracias por la palabra que tienes a bien darnos en esta hora. Gracias, Señor, porque tú sin duda no te olvidas de cada situación que pasamos, que experimentamos. Tú tienes presente nuestras necesidades y también aquello en lo que pudiéramos estar equivocados. Nos dejas saber cómo miras tú este asunto de la riqueza, Dios. Nos dejas saber que no es grato delante de tus ojos el buscar acumular riqueza sin pensar en los demás. Concédenos, Dios, te lo rogamos en el nombre de Jesús, concédenos un corazón que sea sencillo, que sea humilde y que esté dispuesto a compartir con los demás, que esté dispuesto a compartir con el necesitado. El poder entender, Señor, que no necesitamos ser ricos, sino simplemente con que nosotros podamos tener abundancia, podemos compartirla. A veces hay cosas que están ahí guardadas, Señor, y no las utilizamos para bendición de los demás. Señor, líbranos de pecar contra ti de esa manera. Y también si fuera el caso de alguno de mis hermanos, Dios, que el poder tener una empresa, un negocio, Señor, líbrale, Señor, de caer en una situación como la que vimos, como la que estamos considerando a través de tu palabra, esos medios deshonestos para conseguir tal vez un ingreso mayor. Líbranos, Señor, a actuar contrariamente delante de ti.
que tu Espíritu Santo sea redarguyendo en cada caso, en cada situación particular, y que nos lleve a decisiones en las que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el consuelo que también nos das al recordarnos que tú sí oyes el clamor de aquellos que te necesitan. Tú sí oyes el clamor, Señor, cuando estamos enfrentando una situación, sí lo oyes, aunque parezca que no, sí lo oyes. Y tú respondes, Señor, que no olvidemos tampoco eso. Gracias, Dios, por tu palabra, por la paz, la tranquilidad que pones en nuestros corazones. Por eso te alabamos y te bendecimos. En el nombre precioso de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos que están conectados. La familia Rosano Sosa, Xochitl y Edgar, que les bendiga, hermanos. José Ibarra, Carlos Alberto, Pati Gómez, Pastor Miguel, su hermana José, su hermano Isidro, Osvaldo Carlos Ruiz, Fernando Hernández, Carlos Jacobo, Antonio García, Pastor Toñito, Dios te bendiga, Moisés Gil, Angélica Hernández, hermana Esther, nuestra hermana Lupita Rojo, Dalia Hernández, nuestros hermanos en 3 Estrellas, nuestra hermana Marta Rodríguez, nuestros hermanos en Maranata. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias a Dios porque podemos seguir juntos por este medio, ¿verdad? Y bendecimos al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Estemos atentos, estamos al pendiente de los avisos que podamos estar dándoles por este medio. Y si Dios permite, nos vemos el próximo domingo. Hoy es jueves. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.